Hola, espero que estén bien. Estamos aquí un día más en Somos Libres. Como saben, aquí podemos hacer preguntas y respuestas. Y pues la pregunta de hoy está muy interesante y espero que te guste mucho. Bueno, pues esta pregunta por lo regular la hace la gente atea o el movimiento del ateísmo, pues, que cuestiona la Biblia, que cuestiona los atributos de Dios, sus características, etcétera, pues. Entonces, como vimos en el video pasado, Dios es todopoderoso. Entonces, los ateos o este tipo de personas preguntan, bueno, si Dios es todopoderoso y Él todo lo puede, Dios puede crear una piedra que Él no pueda levantar. Entonces, ellos quieren decir, bueno, si Dios es todopoderoso, Él puede crear una piedra que no puede levantar. Pero si no la puede levantar, entonces no es todopoderoso. Y si no puede crear una piedra que no puede levantar, entonces no es todopoderoso porque no puede crear una piedra. Bueno, pues aquí podemos ver pues una incoherencia en la pregunta, ¿no? Porque en realidad no es una pregunta pues lógica, pues simplemente hay una incoherencia dentro de la pregunta. Es como si yo te dijera que hay alguien casado o soltero, o sea, o es casado o soltero. No puede ser, o sea, es como si querer que 2 más 2 sea 6 cuando 2 más 2 siempre va a ser 4, o sea, Dios no trabaja o no se mueve en contra de las cosas, de la lógica y de las cosas reales, pues, o sea, las incoherencias no entran en él. Simplemente, o sea, si Dios es todopoderoso y tú le dices, voy a crear una piedra que no pueda levantar, para empezar ahí ya hay una incoherencia dentro de la pregunta. Ahora vamos a ver en qué tipo de poder se refiere a que no la pueda levantar. Porque es como si Dios dice, ¿sabes qué? Dios crea una piedra y Dios dice, Dios promete, no la voy a levantar. Entonces, Él, por esa promesa, Él promete no levantarla. Entonces, Él cumple su palabra y no la levanta. Pero no que no pueda, que no tenga el poder de hacerlo, sino que por promesa de Él no lo hace. Ahora, Dios no hace cosas vanas, o sea, todo lo que Él hace tiene un propósito. Todo lo que Dios va a hacer siempre tiene un fin y por algo hacer las cosas. Entonces, ¿qué fin o qué propósito tendría hacer una piedra que no pueda levantar? O sea, no es que él no pueda, sino que ¿qué fin tendría hacer eso? Para empezar. Entonces va en contra de la naturaleza de Dios. O sea, es como si tú, a ver, tú puedes comer pasto, sí puedes comer pasto, ¿no? Pero no es que no puedas comer pasto, sino que no quieres, simplemente. Dios decide no hacerlo. O sea, no puedes hacer una piedra que no levantar, no, es que él no es que no pueda, simplemente no decide no hacerlo. Pero no es que no pueda. Así como tú no quieres comer pasto, no es que no puedas, sino que porque no son tu naturaleza. No eres un animal que come pasto para comer pasto, ¿no? Entonces es igual con Dios. Hay cosas que Él no hace no porque no pueda, sino porque no es su naturaleza. A pesar de todo, habrá gente que pueda decir que Dios no puede crear una piedra que no pueda levantar, porque todo lo que Él crea, Él lo puede levantar. Es respetable, claro, pero yo pienso que en mi vocabulario no puede entrar el Dios no puede. Yo creo que Dios puede todo y si alguien te dice Dios puede crear una piedra que no puede levantar, y como Dios puede todo, claro que puede crear una piedra que no puede levantar. Pero vamos a explicar cómo, en mi punto de vista, cómo puede ser este concepto. Dios puede dejar de tener por él mismo, por decisión propia, ciertas características con un propósito. Vamos a poner un ejemplo. Cuando Jesús vino a la tierra. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, él dice en la Biblia que él no se aferró a ser Dios. Dice que aunque era en forma de Dios, no se aferró a ser igual que Dios, sino que tomó forma de siervo. Entonces, ¿qué pasa? Que él se despojó de ciertas características o ciertos atributos que tenía él en el cielo y cuando vino a la tierra. Bueno, vamos a dar un ejemplo de cuál. Bueno, primero creo que vayamos al pasaje que les acabo de decir. Es Filipenses 2, del 6 al 7, pero vamos a verlo desde el 5, para poder entenderlo un poco mejor. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es que pasa aquí, como aquí dice que él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él tomó la forma de siervo y él vivió conforme a un humano, o sea, él se hizo carne y él vivió con las limitaciones de un humano. Bueno, pues como sabemos, Jesús es inmortal, entonces, pero él
despojó esa característica de él para poder morir en la cruz por nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo murió por nosotros, pero resucitó, porque Él no va a estar para siempre en esa condición, sino que Él va a volver a su condición por naturaleza, por lo que Él es inmortal. Y podemos verlo en Apocalipsis 1, 17 y 18. Les voy a leer como dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús volvió a tomar su estado natural, que es ser inmortal. Pero en su momento, por un propósito, Él murió por nosotros. También, como ya lo habíamos visto, Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios todo lo sabe. Entonces, cuando Cristo vino, Él se despojó de esa característica, porque hay una parte donde dice Él que cuando hablaban de su venida, que Él dijo que ni siquiera Él sabía cuándo iba a ser. Y eso lo podemos ver en Marcos 14, 32. Perdón, en Marcos 13, 32. Marcos 13, 32, y quiero que se los voy a leer para que vean cómo dice. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento Cristo no sabía la hora de su venida. Pero no es que Él se haya quedado así, sino que Él se limitó a saber eso, porque Él se despojó de esa característica de saber esa información. Bueno, ¿cómo sabemos que Cristo ya en este momento Él es omnisciente, que Él lo sabe todo? Bueno, porque la misma Biblia lo dice. Después de eso, Cristo murió por nosotros, y cuando resucitó, Él estaba platicando con Pedro. Cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Y quiero que lo veamos en Juan 21, 17. Les voy a leer para que vean cómo Pedro, que conocía al Señor Jesús, que estuvo con Él más de 3 años, cómo es lo que dice. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces dijo Pedro, tú lo sabes todo. Pedro no puede decir algo así si es que no está convencido de que lo sabe. ¿Qué quiere decir? O sea, Pedro sabía que Jesús lo sabía todo, si no se lo dijera. Entonces, si Jesús sabe todo, Él es omnisciente. Entonces, como digo, Jesús en su momento se despojó de esa característica por un propósito cuando vivió como humano, pero cuando Él resucitó en su cuerpo de gloria y como Dios, Él volvió a su esencia natural y Él todo lo sabe. Entonces, es lo que, volviendo al tema de la piedra, conforme a lo que ya les dije con la Biblia y sobre lo que yo pienso, yo creo que Dios sí puede crear una piedra que no pueda levantar. Simplemente, ¿sabes qué? Hago una piedra, me limito a poder levantarla, no la levanto, y luego tomo otra vez la posesión de poder levantarla y la levanto. Simplemente Dios sí puede crear una piedra que no pueda levantar, pero tiene que ser con un propósito. Pero como en realidad eso no tiene ningún propósito, eso no tiene ningún sentido, pues Dios no lo va a hacer. Lo que una cosa es que Dios quiera hacerlo, y otra cosa es que lo vaya a hacer. Entonces, pues yo pienso que sí puede, pero no tiene por qué hacerlo. Bueno, esa es mi opinión personal sobre esa pregunta, y pues cada quien puede variar la respuesta, depende de la persona. Pues espero que te haya gustado esta pregunta y la respuesta, y espero que si tienes alguna pregunta o algo y te gustaría saber el punto de vista que con la Biblia, o que pueda hacer un punto de vista con la Biblia, me puedes mandar la pregunta al correo que dejo, y pues espero que Dios te bendiga y que pases un buen día.